Gloria al Señor. Así que dejamos por aquí al reverendo Gil Pereira con nosotros. Dios le bendiga. Amén. ¿Desea que lo coloquemos aquí o no? Sí. Pues déjeme buscar. El de aquí. Está bien. Aguántale un momento, lo que busco el otro. Ok, está bien. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga, mis amados. Qué gusto extraordinario el que nos concede el Señor de poder estar esta noche con ustedes. Saludos efusivos a la congregación y a los compañeros pastores que están con nosotros. Y pues qué bueno, acabo de llegar hoy de Estados Unidos. Se supone que hubiera llegado ayer, pero pues atendiendo algunas situaciones que no podíamos desatender. Nos atrasamos en el día de ayer, pero llegamos hoy para iniciar los trabajos que estamos haciendo acá. Qué bueno el gozo que el Señor nos da de poder proclamar este mensaje bendito de salvación y esperanza. Como bien dijera nuestro compañero, el 3 de diciembre pues vamos a estar aquí en Puerto Rico en el Coliseo de Carolina, sábado 3 de diciembre. Hace 2 años estuvimos ahí y pues regresamos ahora en este año. Hay un equipo pastoral que ha estado trabajando y confiamos en el Señor que sea una noche de victoria. Que sea una noche donde las almas puedan venir al Señor, donde la iglesia pueda participar cooperando con el Espíritu Santo, invitando amigos para que puedan escuchar el mensaje de salvación y esperanza. Creo que es una de las tareas de la iglesia que ha sido olvidada. Nos hemos concentrado en atendernos a nosotros mismos por mucho tiempo. Nos hemos dedicado a cantar y a gozarnos y a que nos prediquen a nosotros. Y Satanás anda honrando su título como el rey de este mundo. Y creo que es hora de que la iglesia comience a hacer nuevamente aquello para lo cual fue dejada en este planeta. No tenemos otra razón por la cual estamos aquí. Sí adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Pero la razón primaria por la cual el Señor nos dejó aquí no fue para que le adoráramos desde la tierra. Porque Él tiene ángeles, arcángeles, querubines, serufines, que le están adorando continuamente las 24 horas. En el cielo nunca se detiene la alabanza. Él tiene gente de más, personas, seres de más, que le adoren. Dios nos dejó aquí abajo como su iglesia, para que fuéramos testigos verdaderos de Jesucristo. Para que cooperáramos con Él en las tareas de alcanzar a otro para el reino de los cielos. Y creo que esa es la razón de la iglesia ser en esta dispensación de la iglesia. Y así que confiamos que muchos hermanos puedan enlistarse a participar. Quizás nuestro ministerio es un poco diferente a los ministerios actuales. Pues la gente reúne el pueblo para predicarle a la gente. Nosotros invertimos miles de dólares para ganar un alma. Y a veces el esfuerzo va más allá de nuestra fuerza, pero confiamos en el Señor que podamos cumplir aquello por lo cual y para lo cual Él nos llamó. Así que denle un codazo a alguien y dígale, anímate el día 3 a llevar un amigo al Coliseo. Si no le da un codazo, písele un callo y dígale, Dios está contando contigo para que ganes un alma. Sí. Si fuera que no hay gente perdida en Puerto Rico, pero usted mete las narices en cualquier lugar y hay un alma perdida. Usted camina y donde quiera hay una nube de tiniebla. Y usted y yo somos luz para disipar tiniebla, sal para dar sabor y preservar lo bueno. ¿No? Así que la iglesia debe de movilizarse, hacer las tareas para las cuales el Señor nos ha dejado en esta tierra. En el tiempo que llevo viniendo a Puerto Rico, más de 12,000 almas han recibido al Señor. Más de 12,000 almas, enfermos sanados de todo tipo. Ciego, sordo, mudo, paralítico, canceroso, piernas torcidas, jorobado enderezado, oro y plata en las muelas, gente con problemas de riñones, que Dios le ha puesto riñones nuevos, problemas cardíacos, tumores. ¿Cuántas plagas de enfermedad? El Señor le ha placido quitar de los cuerpos, pues Él lo desea, pero Él desea salvar las almas perdidas. Y en este tiempo que estamos viniendo a Puerto Rico, hemos visto la mano del Señor obrar. Y estamos confiados de que cosas más
amplia y más abundante han de suceder. Le voy a invitar a buscar la Biblia. Tengo algunas notas que voy a compartir con usted en el libro de Isaías. Gracias, pastor. Isaías capítulo 10. Súbamelo un poquito. Ahí, gracias. Isaías 10, versículo 27. Si no tiene una Biblia, puede leer con algún cristiano. Los cristianos siempre andan con la Biblia. Isaías 10, 27. Escuche cómo dice la santa, bendita, inmutable palabra del Dios del cielo. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dígale a alguien, te van a quitar la carga. Busque a 2 personas más y dígale, te van a quitar la carga. Dígale a alguien, te van a quitar la carga. Dígale, y el yugo se te va a pudrir. Cierre sus ojos. Levante una alabanza a la gloria del Dios del cielo. Padre, gracias por esta palabra tuya bendita y eficaz. Ella es más cortante que toda espada de 2 filos. Creo que viene de ti esta noche para bendecir nuestra vida. Oh Padre mío, te imploro que tu bendita santa presencia sea manifestada en medio de tu pueblo. Desata tu poder sanador y libertador. Entre tanto, permite que tu siervo hable tu palabra. Oro, Padre bueno, que milagros ocurran hoy. Que haya un río de salvación. Que tu iglesia sea motivada, animada, reanimada, movilizada. Oh Padre mío, con ímpetu del cielo. Para realizar las cosas a las que tú nos has llamado. Oro que esta palabra encuentre un lugar en alguna vida hoy. Ella sea bendita y venga a ti. Que toda gloria siempre sea llevada a ti. Porque solo tú eres digno de recibirla para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un minuto de alabanza al Señor antes de que se siente. Aleluya, 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 aleluya. Te van a quitar la carga. Bendito sea su nombre. 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 Aleluya, aleluya. Puede tomar asiento, por favor. Puede tomar asiento. Gracias. Qué bueno. Indiscutiblemente, la presencia del Señor es real. No la podemos pasar por alto. Quisiera ver manos de amigos que están esta noche con nosotros, amigos que nos acompañan, que fueron invitados y aceptaron la invitación. Algún amigo o amiga que está aquí, levante su mano en alto. Ay, qué bueno, qué gusto tenerle, qué gusto tenerle. ¿Hay alguien más? Qué gusto tenerle. Iglesia, dale un aplauso al Señor por ello. Qué gusto. Qué bueno tenerle.
Qué bueno. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías es uno de los profetas extraordinarios del Antiguo Testamento. A él le tocó profetizar después que muriera el rey Usías en el año 740 a.C. Y estuvo ejerciendo su ministerio aproximadamente 50 años. Él fue un predicador de la corte en el palacio del rey. Y dicen algunos historiadores, especialistas en el texto hebreo, que él era familia o primo del rey Usías. Pero le tocó a él predicar en un momento extraordinario, cuando el imperio de turno era Asiria. Y Asiria estaba buscando por todos lados cómo conquistar a Israel y cómo cautivar, pues había un antiguo dicho que se decía que quien controlaba la media luna fértil, es decir, a Israel, controlaba el comercio entre lo que era Egipto, la parte sur, y la parte alta. Así que Asiria un día decidió ir a Israel y él decidió conquistar la tierra. Y en la antigüedad había una forma de proceder, pues cuando un enemigo iba y conquistaba alguna ciudad, alguna tierra o algún pueblo, él después que los rendía y los tomaba cautivos, ellos venían a ser siervos de aquel que había conquistado. Y una de las formas que se utilizaba para hacer daño psicológico y quebrantar la voluntad del individuo era que los tomaban cautivos y le ponían yugo. Había diferentes tipos de yugo en la antigüedad, pero cuando el ejército vencedor cautivaba, aquellos que eran tomados como botín de guerra, enlazaban en sus manos ciertas cadenas y había un yugo que lo enlazaban a su cuello. Él estaba puesto, era de acero, con cadena, y de esa manera lo hacían de uno a otro. Y usted podía mirar, si usted hubiera estado a la distancia, cómo llevaban aquellos que habían sido conquistados con un yugo en su cerviz, en su cuello. Un yugo duro, muchas veces de acero, muchas veces con cadena, y ellos doblegaban la voluntad de aquel que había sido esclavizado. Ahora cuando Isaías toma esa figura y la aplica a la vida del pueblo, él está haciendo referencia en una profecía futura a lo que sería la esclavitud del pueblo. Como cuando alguien lo tomaba cautivo, su voluntad quedaba doblegada, la libertad quedaba quitada, la persona era dañada en su interior, pues nadie quiere ser esclavo. Nadie a quien le quita la libertad puede vivir felizmente. Nadie a quien le quita la libertad día a día se levanta sonriendo, pues la libertad forma parte del plan de Dios para la raza humana. Dios nos hizo a gente libre, Él nos dio libre albedrío, Él nos hizo gente con libertad, porque dentro del plan de Dios, Dios escogió que el hombre sea libre. Y todo ser humano que ha sido esclavo, allí cuando se quita la libertad hay daños no solo físicos, hay daños psicológicos, hay daños emocionales, se atrofia, se dañan los ideales, las metas, las ambiciones, los deseos, la visión, la vida futura queda truncada. Ahora Isaías usa esa alegoría y él explica de una manera extraordinaria. Pues la gente anhelaban y deseaban ser libres. Y él habla mirando hacia un futuro. Ello tiene una aplicación a nuestros días. Pues como el enemigo de las almas ha logrado cautivar las almas, esclavizarlo, ponerle yugo, atarlo a su voluntad. Y él dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Pues los que eran esclavizados no servían para otra cosa, sino para llevar lo que era el botín de guerra sobre sus lomos. Y caminaban largas millas de distancia hasta llegar a la ciudad capital del imperio que estaba gobernando. Y si usted usa su imaginación, imagínese caminando millas y millas de distancia en los desiertos y en las tierras áridas del Mediano Oriente, bajo el candente sol, sin alimentos apropiados, más aún con la noticia de que su libertad había sido cortada. Ello tiene una aplicación.
Pues en el tiempo presente el enemigo de las almas, él ha cautivado la libertad del hombre, él ha cautivado la raza humana. Y él allí ha puesto yugo en la cerviz de muchos. Él allí ha puesto la carga del pecado sobre el hombro de la humanidad. Habían diferentes tipos de yugo, que son simbolismo a las condiciones que se vive en el tiempo presente. Por ejemplo, estaba el yugo de servidumbre, o el yugo de escasez y el yugo de necesidad. En el libro de Deuteronomio 28:48, el Señor apuntaló hablándole al pueblo, antes de que entraran a la tierra prometida. Él le habló específicamente en ese pasaje cuando le dijo: serviráis por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Y oiga cómo le iban a servir: con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios había dado una advertencia a su pueblo, pues cuando el hombre dejaba de mirar a Dios, el enemigo tenía acceso directo a la gente, pues la voluntad de Dios sobre ello era que fueran libres, pero al hombre quitar su mirada y dejar de servir a Dios, la protección divina se quitaba de la vida de alguien. Y él dice: yugo de servidumbre, yugo de escasez y yugo de necesidad. Parece semejante a nuestros días. Hoy, en nuestro tiempo presente, tenemos tantas familias que son esclavos de tantas cosas. Esclavos del vicio, esclavos del deleite, esclavos del placer, esclavos de los vicios. Gente que son esclavos de la escasez y de la necesidad. Hoy, a causa del terremoto económico mundial, las altas filas de desempleo a nivel mundial, ¿cuántas familias están allí pensando cómo van a pagar los costos de vida del próximo mes? Hay allí tantas familias que están carentes de suplir sus necesidades básicas. Allí hay necesidades económicas, pero no solo necesidades económicas, hay necesidades de amor, necesidades de afecto, necesidades de amistad, necesidad de comprensión, necesidad de una mano amiga. Ello es tipo de un yugo que está sobre la raza humana. Hay otro tipo de yugo, es el yugo económico extraordinario. Primera de Reyes 12:14, después de la muerte de Salomón, quien subió de turno su hijo, fue y buscó el consejo de los muchachos que carecían de sabiduría, pues no había en ellos temor de Dios. Y el rey fue y los consultó. Y el rey Jeroboam habló al pueblo, diciéndole, después de haberse aconsejado de los muchachos jóvenes, él le dijo esta palabra. Quiero que abra la Biblia y la busque. Primera de Reyes 12:14. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Él era la figura política del momento. Él era el gobernante de turno. Y él vino y habló de que iba a aumentar los taxes, las contribuciones, de que iba a poner más carga pesada al pueblo. Y escúchelo, si usted está esperando que venga un político a aliviarle las cargas, usted se equivocó. Ningún político va a aliviar la carga. Los políticos tienen una filosofía de la política que le enseñan en las clases, en el aula escolar. Dile a la gente lo que quiere oír y haz lo que te dé la gana hacer, independientemente cuál sea el color. Y no le estoy diciendo que no vote, no se trata de eso, pero no puede usted nunca poner la esperanza en ningún líder político, porque todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Y ellos pusieron la mirada en Roboam, y Roboam le dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo le voy a añadir más carga. Un yugo de la economía. Tantas personas hoy en día que quisieran tener la capacidad económica para solventar su vida, y allí mes a mes se encuentra carente de capacidad económica para pagar los gastos básicos de la vida. Me parece que hay una ola
de terremoto económico sacudiendo la economía global. Y ello es anticipo al sistema de gobierno final que se avecina en este planeta. La Biblia habla en Apocalipsis 13 que viene un sistema de gobierno que usará la economía del mundo para gobernar al mundo. Apocalipsis 13 dice que Él hacía que a todos, pequeños y grandes, se le pusiera una marca en su frente o en su mano derecha, y que nadie pudiese comprar ni vender sino solo aquel que tendría la marca de la bestia. Y habla, pues no es número de Dios, es número de hombre, y su número es 666. Viene un sistema económico que dará el traste con el terremoto económico que estamos viviendo. Él desplazará todo tipo de moneda y toda economía. Para los que aquí estén, serán sometidos a un sistema de gobierno global. Cuando usted escucha hablar de la globalización, no es otra cosa sino los ricos del mundo tratando de entronar un sistema económico global para estrangular los gobiernos del mundo y establecer solo una dictadura de gobierno mundial. Y aunque no es parte del mensaje, cuando usted ve las noticias, CNN, ABC o CBS dando las noticias globales de que están estableciendo la democracia y están quitando todos los dictadores, no es sino una agenda de quitar todo tipo de dictador para tornar la confianza de la humanidad sobre un hombre que será el dictador, aunque no se llamará así. Y óigalo, este yugo económico es parte de un programa profético frente al cual la iglesia se encuentra. No espere tiempos mejores, porque la Biblia no declara tiempos mejores sobre la faz de la tierra. El tiempo que se avecina es oscuro, los años venideros son negros, el futuro que se acerca es cruel sobre el mundo entero. Pero para la iglesia de Jesucristo, aquellos que han vivido confiando y esperando en su palabra, Él ha prometido librarle de la hora de la prueba que viene para probar a todos los habitantes de la tierra. Yugo económico. Hay otro tercer yugo que quiero tocar, y es yugo de relaciones. Segunda de Corintios 6:14 habla de ese yugo. Habla de relaciones, de yugo. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando uno une la vida a una persona es un tipo de yugo, el matrimonio. Pues se supone que debería de ser para toda la vida. Pero el consejo bíblico aquí es que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Pero ¿cuánta gente están enyugados a una relación estéril? ¿Cuánta gente están allí siendo esclavos, enyugados a una relación, ya sea de amistad, ya sea de relación de hombre o de mujer, que no produce nada? Y de alguna manera Dios quiere cortar esa relación de dolor de la vida suya. El cuarto que le hablo está en Lucas 13:16. Yugo de enfermedad. Y parece que toda la humanidad tiene ese yugo de enfermedad. Pues después de que el hombre pecó en el huerto del Edén, el pecado abrió las puertas a todo tipo de maldición. No solo interrumpió la bendición de una vida eterna, sino que trajo daño al cuerpo. Y allí el cuerpo de todos los seres humanos que vinieron después de Adán quedaron sujetos, esclavos a ese yugo de enfermedad. Hoy se encuentran tantas enfermedades y hay muchas que todavía no alcanzan a ponerle nombre. ¿Cuántas enfermedades? La gente se enferma de todo tipo de enfermedad. Todos los órganos del cuerpo quedan enfermados y según los años siguen acercándose, parece que ellos siguen trayendo más enfermedad. La Biblia habla que ese tipo de esclavitud, que es un yugo, no proviene de Dios, proviene de Satanás. La Biblia dice en Lucas 13:16, el Señor hablando a una mujer que había estado enferma por 18 largos años, él hizo esta expresión, a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, había puesto yugo, le había esclavizado por 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en este día de descanso? Es la voluntad de Dios quitar todo tipo de yugo. Y cuando Isaías habla del yugo, él dice que viene un día cuando la carga del opresor va a ser quitada de tu hombro. Y cuando el yugo que te pusieron se va a pudrir a causa de una unción.
Cuando miramos a la realidad presente, parece que el yugo se hace duro. Parece que nada lo quita. Nadie puede quitar este yugo económico del cual todos estamos disfrutando. Nadie puede quitar, parece ser, este yugo de enfermedad del cual la raza humana en todos los continentes está experimentando. Parece que día a día las relaciones interpersonales se ven dañadas por problemas y dificultades, tanto en el núcleo de la familia, en el campo laboral o en el vecindario, o aún en las relaciones de amistades. Pero la Biblia dice que viene un tiempo cuando el yugo se va a pudrir. Ahora, ¿de qué manera se pudre el yugo? ¿De qué manera se puede quitar ese yugo? Isaías habló de ese yugo y hablando de una responsabilidad a la iglesia en Isaías 58, versículo 6. El Señor habla así, quiero que abra la Biblia. Y Él dice, no es más bien el yugo y el ayuno que yo escogí. No es más bien el ayuno que yo escogí. Y oiga cómo dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dios no está de acuerdo con que el ser humano viva de yugo en yugo. Él da una ordenanza y la transmite a la iglesia, que rompáis todo tipo de yugo. Dígale a alguien, usted fue llamado para romper todo yugo. Dios tiene una expectativa de aquellos que le sirven. Dios anhela y desea ver a aquel pueblo que Él llamó, que Él escogió, que Él separó, para que sea luz y sal en la tierra, que tenga la capacidad de romper, de destruir, de deshacer todo tipo de yugo. La iglesia es la esperanza de esta sociedad. La esperanza de la sociedad no son los filósofos, no son los antropólogos, no son los catedráticos, ni son los economistas, ni los políticos, por más lindos que parezcan. La esperanza de esta sociedad está en la iglesia del Señor Jesucristo. Ella es la que es llamada para ser una derramadora de la gracia, el favor, el perdón, la misericordia y el poder de Dios. ¿Y por qué Dios, hablando a través de Isaías en el capítulo 58, 6, Él expresa esta verdad? Dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ahora la iglesia está frente a un desafío a nivel global. Pues parece que el yugo se hace más grande y que el poder de la iglesia se ha debilitado para romper yugo. Yo escucho con suma frecuencia pastores decirles que las almas no se salvan. Es que nadie quiere recibir al Señor. Nadie se acerca. Y oiga, Satanás es un especialista vendiendo ideas. Y muchos en la iglesia le han comprado esa idea a Satanás. De que la gente no necesita a Dios, de que la gente no se convierte. De que en Puerto Rico no se convierte nadie. Él trató de venderme esa idea a mí hace 3 años atrás. Y yo le dije, no voy a Puerto Rico, allí la gente no se convierte, hay iglesias por todas partes, hay radio, hay televisión. Y el Señor me dijo, ve porque traigo un avivamiento a la isla, que la voy a sacudir de norte a sur, de este a oeste. Y yo le dije al Señor, yo voy si tú vas delante. Si veo lo que estoy viendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, si lo veo en Puerto Rico, me quedo, no importa lo que pase. No sé por qué lo dije, porque las luchas han sido grandes. Sí, más de 12,000 almas han recibido al Señor. Paralíticos se han levantado, gente con cáncer, diagnosticados cáncer terminal, han sido limpiados y curados por el bendito y poderoso poder y misericordia del Dios de la gloria. Pero es en Puerto Rico donde hemos enfrentado la lucha más grande que no habíamos enfrentado en otros países. Ha sido aquí, en esta tierra tan pequeña. ¿Por qué? Yo creo que Dios se trae algo en su agenda. Yo creo que Él está moviendo algo en la iglesia en Puerto Rico. Lo digo con humildad, pero en la autoridad como un siervo del Señor. Escúchelo. Viene un momento grande, extraordinario, cuando la carga te la van a quitar de tu hombro y el yugo de tu servir. Ahora, ¿por qué la iglesia está frente a este desafío? Porque de alguna manera nos olvidamos que somos embajadores del reino de los cielos y que edificamos la casa del Señor bajo las órdenes de Él. Pues en vano trabajan los que edifican si Jehová no edifica su casa. Y en alguna manera aprendimos a construir reinos para nosotros mismos.
y dejamos de construir el reino del Señor sobre la vida de este pueblo. Y parece ser que el poder que tenemos no es suficiente para derrumbar, destruir el yugo. ¿Qué hay que hacer? Eclesiastés 10:10 dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. Oiga lo que dice, hay que añadir entonces más fuerza. El salmista dijo, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Frente al avance del humanismo que hay en el mundo y a tantas corrientes ideológicas y religiosas que parece que están avanzando más que el evangelio, la iglesia tiene un desafío. Tiene que aplicar más fuerza. Tiene que añadir entonces más fuerza a los trabajos que se hacen. Pues el yugo será dañado, quebrantado o se pudrirá a causa de la unción. Fíjese que dice la unción, no dice el canto, no dice los ministerios de hacer reír a la gente. No dice tanto embeleco que la gente se ha inventado en este tiempo. Dice, se pudrirá a causa de la unción. Entonces, si el yugo no se pudre, es porque la unción que tenemos no es suficiente. Parece que el yugo es más fuerte que la unción. Pero si la Biblia dice que el yugo se va a pudrir por la unción, entonces hay un tipo de unción que no importa de qué fuerza o de qué tipo sea el yugo, frente a ese tipo de unción, el yugo se tiene que pudrir. Y traigo un desafío a la iglesia. Si el yugo no se pudre, tenemos que examinar la unción que tenemos. Porque esta palabra tiene un perfecto cumplimiento. Y ella dice que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Mira el que está a su lado y dígale qué unción tiene. Porque si la unción que tenemos es la correcta, no hay yugo que se mantenga en pie frente a esa unción. El Señor Jesucristo dijo de esta manera, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que yo edifico. Y Él está edificando su iglesia. Ahora, ¿de qué unción hablamos? La unción ha sido distorsionada. Y muchos han creado una cultura diferente a los parámetros bíblicos. Una cultura cristiana extra bíblica. Se sale de los límites de la palabra del Señor. Una cultura religiosa de entretenimiento. Y en el tiempo presente se necesita algo más. Tenemos que volver a lo básico, a lo simple, a lo sencillo de la bendita palabra del Señor. ¿Qué era la unción? En el Antiguo Testamento había 3 tipos de ceremonia, o más bien 3 funciones a las cuales se ungían a alguien. La unción era el acto por el cual una persona era llamada por Dios, separada por Dios para un oficio determinado. Muchas veces la gente escogida para el oficio ni se habían percatado que Dios los había escogido para ese oficio. Y el acto de la unción era la ceremonia pública que se ejercía para dar evidencia pública de que esa persona era la cualificada por Dios para ejercer tal oficio. Habían 3, los mencionaré rápidamente. Uno era el sacerdote. Dios le había dicho a Moisés, prepara el aceite de la santa unción, dio los datos específicos y dijo, ungirás a Aarón tu hermano como sumo sacerdote y los hijos de Leví serán mis sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? El sumo sacerdote era el que ministraba. Los sacerdotes de la tribu de Leví, usted puede ver allí el tabernáculo, eran los que estaban llamados a servir en el pueblo. Y su trabajo era reconciliar al pueblo con Dios. El sacerdote era el que negociaba con Dios y con el hombre para reconciliar al hombre con Dios. El sumo sacerdote, que era un tipo de Cristo, entraba al lugar santísimo una vez al año, el día del Yom Kippur, en octubre, una vez al año al lugar santísimo. Y él entraba para ofrecer sangre por el perdón nacional del pueblo.
Él entraba, y cuando él entraba allí, todo Israel ese día se congregaba fuera del tabernáculo. Era el día del perdón nacional. Y él entraba, primero tenía que ofrecer sangre por sí mismo para purificarse delante de Dios, pues en el lugar santísimo había vida, pero había muerte. Si alguien entraba allí y estaba en pecado, él moría. La presencia de Dios lo mataba. Pero cuando él derramaba sangre frente al propiciatorio sobre él, si Dios lo consideraba justo, él descendía, consumía la sangre del holocausto y Dios derramaba un año más de gracia. Las campanas todavía seguirían sonando. Y mientras él se estaba moviendo, alguien afuera había amarrado el sacerdote con una cuerda. Pues si las campanas dejaban de sonar, el sacerdote había muerto y había que alarlo. Nadie podía entrar allí porque era el lugar de Dios. Y la santidad de Dios mataba a causa del pecado. Pero cuando la sangre era derramada, Israel afuera temblaba. Se comía las uñas de los dedos temblando a ver cuál era el veredicto ese año. Si Dios perdonaría sus pecados o Dios diría que no. Y cuando el sacerdote salía y daba la noticia, pues el simple hecho de él salir era la evidencia que Dios otorgaba un año más de gracia y de perdón a todo Israel. Y entonces el pueblo alababa y decía: bendito la misericordia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues para siempre es su misericordia. Y era tiempo de regocijo. Ahora el segundo oficio era el oficio de profeta. El profeta era el que tomaba la palabra de Dios en otro periodo de la historia y la revelaba al pueblo. Y Dios lo ungía con aceite fresco. El aceite era evidencia o una tipología de lo que representaría la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que usted puede ver en el libro de Samuel que Samuel ungía, puede ver a Eliseo que fue ungido, a Elías que fueron ungidos como sucesores de profeta. Ahora el tercer oficio en el Antiguo Testamento era el del rey. Al rey lo ungía también, pero no escogían a cualquier persona para el reinado. La Biblia habla que Dios miraba y buscaba a quien él seleccionaba, era sobre esa persona a quien se ungía públicamente. La Biblia dice en el Salmo 89, versículo 20: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y si usted recuerda la historia de David, en Primera de Samuel, cuando Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Vete y toma el cuerno del aceite y ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto por rey. ¿Usted entiende esa palabra? Primera de Samuel 16. Dios miraba y buscaba ver quién era digno de llevar esa santa unción, y él encontró a David. Ahora cuando Samuel fue allá y fue a buscar a David, él llegó a la casa de Isaí, le dio la noticia. Isaí hizo pasar a sus hijos, todos eran grandes, fornidos, buena apariencia, buena presencia, adiestrados para la guerra. Y cuando Samuel veía el primero, Samuel dijo: delante de los ojos de Jehová está su siervo. Y fue a sacarle el aceite y a derramárselo, y el aceite se quedó en el cuerno, no salió. De seguro que Samuel lo sacudía, pero el aceite no salía, porque estaba reservado para el que el Señor había escogido. Escúchelo. Entonces Samuel dijo: este no es, tienes a otro. Y así hizo pasar a cada uno. Y si lee la Biblia y usa la interpretación correcta, se va a dar cuenta que siempre que Samuel lo miraba, decía: este es. Pero Dios le dijo: tú juzgas por lo de afuera, pero yo juzgo por dentro. Ese no es. Miraba el aceite y el aceite no salía. ¿Sabe por qué? Porque el aceite, la unción santa, es derramada para aquel a quien Dios ha escogido. Y escúchelo, hay gente que andan aparentando que la tienen y no la tienen. Hay gente que andan buscando la unción, pero no la consiguen.
Porque la unción no se compra. Ella no está a la venta. Ella tiene un precio. La unción no la consigues en las tiendas por departamento. La unción tú no consigues un cupón de descuento en el periódico del domingo para ir a Walmart que te la despachen. La unción no está a la venta. No la consigue con la quincalla, ni la consigue en el hormiguero, ni en el pulguero, porque ella no tiene precio. La unción no se compra, la unción se recibe. Y óigalo, para recibirla hay que ser elegido. Para ser elegido hay que ser llamado. Y cuando eres llamado debes de responder al llamado del Dios del cielo. Dale un codazo a alguien y dígale: hoy te llaman. Samuel frustrado porque el aceite no salía. Le dijo a Isaí: ¿no te queda alguien más? Dios me dijo que era uno de tus hijos. Y ninguno de estos Dios ha escogido. Grandes letrados con títulos, divinidad, teología, doctorado, catedrático, presencia, buen porte, buenas con... A ninguno escogió Dios. ¿No tienes alguien más? Y le dice: me queda uno allá, el chiquitito. Pero ese es muy bajito. Lo de él es el campo, las ovejas. Y Samuel como que sintió la guianza del Espíritu. No nos sentaremos hasta que lo haga llegar. Y cuando viene a la distancia y lo ve, el Espíritu Santo le dijo: ese es. Y cuando llegó frente a Samuel, Samuel viró, yo me imagino que el cuerno temblaba, el aceite loco por salir. Y cuando lo viró, el aceite se derramó, porque aquel era quien Dios había escogido. Quizás te han despreciado, te han tratado mal, quizás te dicen: tú no sirves para nada, tu futuro es negro, tu futuro es oscuro, eres el peor, no tienes apellido, no sabes hablar, no sabes qué caminar, no sirves para nada, lleno de complejos. Pero Dios dice: de lo vil y de lo menospreciado es que yo me valgo para avergonzar los que se creen grandes y prudentes. Dile a alguien: aprovéchate, esta es tu noche. Mira a alguien y dile: aprovéchate, esta es tu noche. Y oiga, porque estoy hablando de la unción que pudre el yugo. ¿Qué hizo David con aquella unción que le dieron? Públicamente la Biblia dice que Dios lo ungió delante de sus hermanos. Sus hermanos lo despreciaban, lo trataban de menos. Por eso cuando David dice después, años después, escribe el Salmo y él dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, adereza mesa en presencia de mis angustiadores, mesa delante de mí, los pone a ellos a servirme. Porque David había tenido esa experiencia. Ahora escuche, con aquella unción que fue ungido para rey. La unción regia, la más alta, es una unción de autoridad, de dominio, de conquista. La Biblia dice que David volvió otra vez al campo a pastorear las ovejas de su padre. Porque Dios te llama y te unge y te separa para algo. Pero desde el momento que te llama y te unge al momento en que comienza a ejecutar, hay un espacio de preparación. Es un tiempo donde Él va a probar tu vida, donde Él va a formar tu carácter, donde vas a conocerle a Él allá en secreto. Esa unción, ahí no encuentra fama, ahí no encuentra publicidad. Con esa primera unción lo que tiene es la dirección que te dijeron: vas a ser rey, te ungí, te separé hoy para rey. ¿Qué haces con ella? La tienes que guardar, la tienes que proteger, porque la unción santa hay que guardarla, hay que protegerla, porque es algo que viene de Dios, no se puede tomar a la ligera. Y David se fue al campo y allí en oculto Dios comenzó a tallar su carácter, a formar el carácter de Dios en él. El carácter de un rey, el carácter de un ungido de Jehová, el carácter de un valiente, de un conquistador, de un guerrero. Dios lo formó en secreto.
Cada experiencia de la vida, Dios la usa para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo reaccionamos a cada experiencia de la vida? Determina el uso de la unción en nuestra vida. Por eso después, usted ve que con esa unción fue con ella que frente a la oportunidad, la unción lo llevó a la conquista. ¿Sabe por qué? Porque la unción cambia a uno. La unción cuando viene sobre ti te cambia, te transforma. Dejas de ser tímido y te convierte en un hombre intrépido. Dejas de ser uno cobarde y te convierte en uno valiente. Dejas de ser uno que no habla y te convierte en uno que habla como Pedro, que la gente se admiraba porque hablaba con un denuedo extraordinario. La unción cambia tu forma de ver las cosas. Donde otros ven derrota, tú ves conquista. Donde otros ven fracaso, tú ves victoria. Donde otros ven problemas, tú ves soluciones y oportunidades. La unción te cambia. Cuando la unción viene, dejas de ser un cristiano bobo y te convierte en un cristiano inteligente. Cuando la unción viene, dejas de ser un cristiano de esos ahí, si bien, bien y si no también, y te convierte en uno que proclama la bendita autoridad de Dios sobre tu vida, que crees y confía en las promesas de Él para ti. Te reviste de humildad. ¿Sabes qué es? Por la gracia y la misericordia de Dios. Que no es por tus propios méritos. Es porque en su bendita e infinita gracia y misericordia ya Dios lo escogió. David no sabía que Dios lo había escogido. Cuando lo llamaron aquel día, ya Dios lo había escogido en la eternidad. Y aquel día simplemente derramó el aceite de la unción. Y óigalo. Cuando llegó al campo, que su padre lo envió, todavía ni su papá sabía que estaba hablándole al rey. Lo envió a llevarle comida a sus hermanos. Había un gigante que abría la boca y desafiaba al pueblo de Dios. Y mientras todos huían, David dijo, ¿quién es este incircunciso para que desafíe así el ejército del Señor? Hoy yo te voy a vencer. Hoy yo te voy a degollar y voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Hoy yo te voy a derrotar a ti. Mire cómo ve un ungido diferente a uno que no es ungido. Sus hermanos veían a Goliat y temblaban. El rey le había dicho, el que vaya y degolle a Goliat le voy a dar mi hija que se case con él. Ni la hija del rey era una motivación para pelear con Goliat. A David no hubo que ofrecerle la hija del rey. Él simplemente lo vio y dijo, yo te voy a vencer. ¿Sabe por qué? Porque cuando la unción viene sobre tu vida, abre tus ojos espirituales, ve donde otros no ven, abre tus oídos espirituales, puedes oír la voz de Dios, te hace sensible a la guianza del Espíritu del Señor. Y fue con esa unción que David mató a los lobos, mató a los osos, mató a los leones. Fue con esa unción que él tocó el arpa. Fue con esa unción que él mató a Goliat. Pero todavía no era rey. Era rey sin la corona. Pero esa primera unción le fue suficiente para desarrollar carácter, para derrumbar leones, para tumbar lobos, para matar cualquier enemigo que venía a tomar las ovejas de su padre. En 2 de Samuel 2:4 habla de otra segunda unción que vino sobre David. Y búsquela. Fue aquella ocasión cuando vinieron los varones de Judá y lo ungieron allí a David por rey sobre la primera tribu, es decir, sobre la tribu de Judá. La iglesia se ha detenido en una unción. Y la unción tiene niveles de poder. Hay que buscar más. Pablo usa el lenguaje diciendo hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Habla de medidas de crecimiento. Así que vemos que David tuvo una primera unción y en 2 de Samuel tuvo una segunda.
Pero Dios había declarado que él fuera rey sobre todo Israel, no sobre solo una tribu. Así que para poder llegar a ser rey sobre una tribu necesitaba una unción fresca y nueva. Y fue coronado como rey sobre la tribu de Judá. Pero no fue sino hasta 2 de Samuel 5:3, cuando vinieron los ancianos de Israel al rey en Hebrón y lo ungieron allí a David por rey sobre todo Israel. Un tercer nivel de unción, aún mayor para gobernar todo Israel, necesitaba una unción más amplia. Y escúchelo, ellos tienen una aplicación a la vida de la iglesia. Porque le dije que ellos, la unción, era un simbolismo del Espíritu Santo. El aceite era un simbolismo del Espíritu Santo. Y la unción era precisamente eso, la representación de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora cuando Cristo subió del agua, después que fue bautizado por Juan, la Biblia dice que se escuchó la voz que dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y se vio el Espíritu Santo descender como paloma sobre él. Cristo fue ungido. Él no pudo ejercer ministerio hasta no ser ungido. Antes de los 30 años. Él fue al desierto cuando fue ungido. Y allí en el desierto él venció la tentación. Nunca, escúchelo hermano, podrá vencer la tentación si el Espíritu Santo no está bien en usted. Fue solo bajo esa unción que él pudo enfrentar la tentación y salir victorioso. Y fue después que venció la tentación que dice la Biblia que él volvió en el poder del Espíritu otra vez a su tierra. Y cuando volvió en el poder del Espíritu, él comenzó a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Y comenzó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a poner en libertad a los que estaban cautivos, presos de la cárcel. La Biblia habla de ello. Y cuando habla de ese tipo de unción de Cristo, era el modelo que la iglesia usaría. Pues el Señor le impidió a la iglesia ser testigo de él si no estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene sobre usted, lo capacita con poder. Ello en la vida del cristiano es la autoridad delegada por Dios para predicar el Evangelio y hacer el trabajo de Jesucristo con la autoridad y el poder del Dios del cielo. Ahora escúchelo, porque voy a concluir. Cuando la Biblia dice el yugo se pudrirá a causa de la unción, está hablando de una unción fresca del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La iglesia fue ungida el día de Pentecostés en el descenso del Espíritu Santo. Dios la investió con autoridad y con poder. Autoridad y poder son dos cosas diferentes. La autoridad es la capacidad para usar el poder. Y fue allí en Pentecostés donde públicamente Dios dio evidencia de su iglesia. Ahora la iglesia supo usar el poder. Ella salió y alcanzó el mundo conocido en 30 años. Es la historia del libro de los Hechos. En 30 años proclamó el mensaje y todo el imperio escuchó de Jesucristo. La Biblia, contando la historia, habla que en un solo sermón se convirtieron 3,000, en otros 5,000. Había mucha gente necesitada de una palabra fresca que cambiara su vida, porque la gente anda buscando algo. En el humanismo no lo encuentran, en los vicios no lo encuentran, en el sexo no lo encuentran y en el entretenimiento tampoco, porque el vacío del hombre es un vacío existencialista, es un hueco que tiene forma de Dios, y solamente cuando el hombre permite que Dios se coloque en ese vacío, su necesidad queda satisfecha. Y oiga, la Biblia hablando de eso, Isaías da una revelación en Isaías 61:1, cuando Isaías hablando de Cristo,
En el caso cuando él fue a la sinagoga y se le dio a dar el libro del profeta Isaías, es Isaías 61:1, cuando Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, ¿por qué? Por cuanto me ha ungido, óigalo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de la buena voluntad del Dios nuestro. Y dice el Evangelio que después de leer esa escritura, lo entregó enrollando el libro, lo entregó y dijo, hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura. ¿Para qué nos ungió el Señor? ¿Para qué nos ungió el Señor? Él nos ungió para poner en libertad a los cautivos, proclamando el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Ahora la iglesia necesita redefinir lo que es el poder en la vida de ella. Hechos 10:38, hablando de sanción, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora escúchelo. Si de alguna manera Dios te va a quitar la carga de tu hombro y el yugo de tu cerviz, es por la proclamación del Evangelio de Jesucristo en la autoridad. Y solo cuando lo crea y lo reciba en tu vida y en tu ser, ello producirá cambio dentro de ti. La carga se va a quitar. Carga del pecado. El pecado es una carga que aparta el hombre de Dios. Daña tu conciencia. Oprime tu alma y tu espíritu queda esclavizado dentro de ti. Porque el pecado te separa de Dios. Y ese yugo no se puede quitar, sino solo con la sangre bendita de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en la vida que vivimos diaria, los problemas, las luchas, las cargas, Dios tiene una promesa para ti. Y es que Él es Jehová Jireh, el Dios de abundante provisiones. Es que Él dijo que el bien y la misericordia de Jehová te han de seguir todos los días de tu vida. Es que el yugo tiene solo un lugar donde estar y es fuera de tu cuerpo. Es que se pudra hoy a causa de la unción fresca que el Señor está derramando en la iglesia. Yo me niego a creer que la iglesia en Puerto Rico no tiene poder. De todo el globo, 150,000 millones de millas cuadradas sobre el globo, 2/3 partes son agua y 1/3 parte es tierra. De ellas 3.500 millas cuadradas están en Puerto Rico. Hay más de 6.500 millones de habitantes en el planeta. Y en Puerto Rico hay 4 millones. Y cuando ando por las calles, de los 4 millones no hay ni 1 millón que haya nacido de nuevo. La gente vive sin fe y sin esperanza, hundidos esclavos del príncipe de este mundo. Yo me niego a creer que la iglesia en Puerto Rico no tenga poder y autoridad y unción para pudrir el yugo. Me niego a creer que un pequeño punto en el globo, 100 por 35, 3.500 cuadradas, 100 de largo y 35 de ancho, donde hay más de 10.000 iglesias. Somos el único lugar en todo el globo donde se aglomeran más iglesias
cristiana dentro de una milla cuadrada. Y tanta gente perdida en droga, en vicio, en pecado, en hundido, que no quieren saber del evangelio. Es mentira. Están buscando algo. ¿Por qué no opera la unción que tenemos? Ella se supone que pudre el yugo. Si hay un lugar en todo el planeta que contiene tanta unción, es esta pequeña isla de Puerto Rico. No hay un lugar en todo el mundo donde se haya concentrado tanta unción derramada de Dios en tanto lugar dentro de una milla cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un principio básico. El salmista dijo, hablando de la efectividad de la unción, es como el buen óleo que desciende de la cabeza y baja por las barbas hasta el borde de las vestiduras. ¿Qué es como el buen óleo? La unción. ¿Qué es como ella? Dice, la hermandad, la armonía, la unidad de los hermanos. Desciende hasta el borde de las vestiduras y termina diciendo, allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Alguien entiende lo que digo? Si nos ponemos de acuerdo, algo tiene que ocurrir. Si la iglesia se une, algo tiene que ocurrir. Si dejamos de edificar nuestro reino y comenzamos a edificar el reino del Señor, algo tiene que ocurrir. Si unimos la unción, la suya y la mía, algo tiene que ocurrir. Pero mientras permanecemos separados y distantes, cuando explotamos somos como un mistro de eso que usted le da y no hace nada. Nada más un pequeño alboroto. Pero si unimos la unción, la suya y la mía, y la del otro y la de aquel, y la echamos toda, es como gran pólvora, gotas de pólvora puesta una a una dentro de un gran barril. Préndale un fósforo a ver si hace alguna explosión que no puede ser pasada por alto. Y ella produce. Si el yugo se va a pudrir a causa de la unción, antecede a esa unción que pudre el yugo humillación, armonía, unidad, quebrantamiento, rendimiento. Si queremos ver carga quitada de los hombros, si queremos ver el yugo quitado de la cerviz y que el yugo se pudra, entonces tenemos que provocar armonía y unidad para que la gloria de Jehová descienda, para que ella sea nuestra retaguardia, para que ella cubra su pueblo, para que venga de la presencia de Jehová tiempo de refrigerio.